Es muy importante que elijas con merecimiento tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, expresiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con prudencia tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con sabiduría tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con merecimiento tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con prudencia tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con sabiduría tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con merecimiento tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con prudencia tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con sabiduría tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con merecimiento tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con prudencia tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con sabiduría tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con merecimiento tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con prudencia tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con sabiduría tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con merecimiento tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con prudencia tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con sabiduría tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con merecimiento tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con prudencia tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales. Es muy importante que elijas con sabiduría tu patrón de pensamientos sexuales, sentimientos sexuales, presiones sexuales y palabras sexuales.